Muy bien, bueno, estamos de vuelta. Creo que ingresamos todos. ¿Me escuchan por las dudas bien? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, antes de que se cortara, a veces nos puede pasar esto, que es la espondilolistesis, que es cuando se desplazaba entonces una estructura hacia un plano, en este caso anterior, y también me puede pasar algo distinto, que es cuando hay alguna ruptura y generan generalmente imágenes que son las espondilolisis, que normalmente la encontramos más en una imagen oblicua, o sea, no se preocupen que no les va a tocar en una acreditación una imagen oblicua de columna, pero ¿para qué sirven básicamente las RX oblicuas de columna? Para poder evaluar los agujeros de conjunción, para poder evaluar, digamos, ese lugar por donde pasa todo lo que es la estructura nerviosa, y muchas veces nos encontramos con lo que conocemos como espondilolisis, que es cuando hay ruptura, ¿sí? De lo que nosotros normalmente conocemos como los perritos de Madame La Chapelle, ¿sí? No viene ahora el caso, así que no se preocupe. Esa forma que tiene generalmente que se adapta cuando hace el agujero de conjunción en una placa oblicua, en un plano oblicua, genera una imagen parecida a un perrito y por eso son los perritos básicamente que se observan en las placas oblicuas. Eso es lo que si algún día alguien quiere hacer neurología, por ejemplo, es una placa que se usa mucho para poder observar toda la parte nerviosa básicamente de lo que es columna. Volviendo a todo esto, es importante entonces evaluar esto que hablábamos con respecto a la actitud de la columna. La columna sabemos que tiene una determinada cantidad de curvas que básicamente están dadas en esa curvatura fisiológica normal para sostener el peso corporal. A veces esas curvaturas pueden estar exageradas o pueden directamente no estar presentes. En el caso de la columna cervical, fíjense que tenemos una actitud fisiológica normal, que es la que nos permite sostener la cabeza de la calota craneal. Cuando esa actitud, esa curvatura desaparece por una X razón, ¿sí? Normalmente la columna pierde esa curvatura fisiológica y se vuelve recta, como pasa en este caso, y normalmente esto hace que se altere por un lado la actitud, porque no está representando la curvatura habitual, y a su vez genera lo que conocemos como rectificación de la columna. Paciente que tiene una rectificación de la columna cervical, por lo general es paciente que tiene síntomas de mareo, vértigo, a veces puede tener hasta náuseas, adormecimiento de los miembros superiores. Todo eso se genera por la ausencia de una curvatura fisiológica normal que debería tener. Es un cambio en la actitud de la columna. Lo mismo va a pasar cuando me encuentro con una situación como esta. Si bien tenemos una serie de curvaturas fisiológicas normales, en este caso eh, tenemos un paciente donde esas curvaturas están demasiado exageradas. Fíjense que tiene una forma de S, lo que se llama S itálica, donde tenemos una columna que hace una curva convexa hacia el lado derecho y después hace una compensatoria hacia el lado izquierdo. ¿Por qué hace esta compensatoria hacia el lado izquierdo? Porque trata indirectamente la columna de proporcionar que el peso sea lo más uniformemente repartido sobre su estructura ósea. Entonces, hace como una compensación ósea y hace generalmente esa imagen de S itálica, ¿sí? ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención acá? Que tenemos las curvaturas totalmente alteradas, exageradas, no están respetando, digamos, la convexidad habitual, fisiológica habitual, y en este caso tampoco la está respetando porque no es que está exagerada, sino que directamente desapareció la curvatura habitual que debería tener. Lo mismo me puede pasar, como por ejemplo en un paciente cuando normalmente hago una placa de perfil de columna dorsal, donde encuentro que hay también una exageración de la cifosis dorsal, ¿sí? Paciente que habitualmente conocemos con una espalda redondeada, ¿sí? Que tiene esa
esa jiba hacia adelante, a veces los hombros están caídos hacia adelante, y cuando hacemos una placa nos encontramos con que la cifosis dorsal está acentuada, ¿sí? Posiblemente esto no le vaya a modificar al paciente en su caminar, va a poder caminar bien, no va a tener problemas. Lo que sí le va a generar es que cada vez va a sentir más dolor o va a sentir más mareos, o a veces en momentos muy avanzados puede llegar a hacer una compresión en todo lo que es la caja torácica, y bueno, va generando otro tipo como es, de síntomas. Bien, bueno chicos, entonces como para ir haciendo un resumen, tenemos que observar en la estructura ósea primeramente las densidades, que sean lo más uniformemente posible, lo más asimétrico. Cuando vemos alguna asimetría, marcar si es más radiolúcida o más radiopaca. Si es más radiolúcida me puede estar marcando que falta hueso, si es más radiopaca puede decir que me está sobrando hueso. Y ver la periferia, ver esos rebordes que sean bien definidos, que no hayan sido erosivos, que tenga una buena definición de sus contornos, que no haya algún crecimiento anormal, que no haya una solución de continuidad. Si hay esa solución de continuidad, marcar en qué sector está. Estamos hablando de huesos largos, es fácil, es extremo proximal, medio, distal. Si encuentro un elemento de fijación, saber que es una placa que generalmente se pide para poder hacer un seguimiento. Muchas veces se pide para ver si viene osificándose bien, si se viene desarrollando bien el callo óseo. Y algo importante también es poder evaluar la actitud y la posición topográfica de la estructura ósea. A veces la estructura puede estar perfectamente, no puedo tener ningún tipo de cambio en la densidad, una periferia perfecta, no tengo soluciones de continuidad, y lo que sí tengo es una ubicación anatómica anormal, porque está en un lugar que no debería estar topográficamente, o puedo tener una actitud exagerada, como en este caso, que hace que la anatomía normal se vea comprometida, ya sea por exageramiento o por ausencia de una curvatura, como en el caso de la columna. Chicos, Podemos referirnos, perdón, podemos referirnos a que hay una alteración en la curvatura o cómo decimos. exactamente, podés decir que hay por ejemplo, en este caso, si te animás a decir que hay una alteración en la cifosis, sabemos que la columna tiene una cifosis dorsal. Después tenemos una lordosis lumbar. Si te animás a decir cifosis, o por ejemplo si estás en la columna una lordosis, perfecto. Y si no, directamente decís que hay una exageración en esa actitud por una curva exagerada básicamente que hay. Perfecto, gracias. Muy bien, Profe, le quiero hacer una consulta. sí, Respecto a la placa esa de la fractura pediátrica, la de tallo verde, sí, ¿a qué se refiere en sí lo de tallo verde? ¿Es cuando la fractura no va de lado a lado o por qué es que se llama así? exactamente. Vos, Cecilia, no sé si alguna vez has probado de agarrar ¿sabés por qué se llaman tallo verde? Si vos agarrás una rama verde, de la que sea, ¿sí? No sé, se me viene a la mente de un arbolito, lo que tengas en tu casa. ¿Qué pasa cuando vos lo querés quebrar a algo que está verde? O a ver el resto de los compañeros, ¿qué pasa? Se ¿Se quiebra? dobla y Se no se dobla. quiebra. Exacto, se dobla, se marca obviamente y vos la soltás y se vuelve a enderezar, pero cuando se endereza ya está totalmente marcada. Eso es una fractura en tallo verde, y por eso es una fractura que se hace en pediatría básicamente, porque no como el hueso todavía es elástico, porque no está totalmente osificado, nos permite hacer esto de flexionar, doblar, lo suelto, vuelve otra vez a su posición habitual, a veces con alguna anomalía. Fíjate que esto hizo una curvatura, pero no se alcanzó a quebrar. Es diferente al hueso del adulto, que ya tengo una osificación, una rama seca. Yo ahí sí la quiebro y puedo fragmentar en dos partes. Por eso se llama fractura en tallo verde, Cecilia, porque no alcanza a fragmentarse, sino a marcarse. Perfecto, gracias. Bien. Y a veces puedes tener estas líneas que son las famosas soluciones de continuidad, que generalmente pueden ser
o transversa como las ves acá en esta imagen, o pueden ser longitudinales, de acuerdo, a veces hay chicos que juegan, por ejemplo, es muy común cuando van a los peloteros, que a veces están saltando continuamente en las camas elásticas y se caen o hacen una rotación de la muñeca, ¿sí? Entonces las líneas de fractura, en vez de ser horizontales como están acá, las podés ver, digamos, en forma longitudinales en el hueso. Son líneas, soluciones de continuidad que no llegan a ser una fractura consolidada totalmente. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. El resto de los Entonces, en ese caso sería una solución de continuidad y en ese, fractura también, o sea, en ese fractura caso, consolidada. no, en ese caso yo te diría que primeramente te guíes por la estructura ósea y ya sabes que es un paciente pediátrico. Entonces es muy probable que estés en presencia de una fractura en tallo verde por las características que tiene el paciente. Entonces, directamente vos decís que hay una solución de continuidad, en este caso en ambos huesos del antebrazo, compatibles con una fractura en tallo verde por los antecedentes óseos básicamente o la presencia de estructura ósea del paciente. Que seguramente vos cuando venís haciendo la lista de cotejo, en esa parte donde te dice qué tipo de paciente es, seguramente vos ya por esto le pusiste que es un paciente pediátrico, ¿sí? Porque vas viendo la estructura ósea. Entonces cuando llegues a la presunción diagnóstica, decís que hay lo que te llamó la atención es una solución de continuidad en el tercio distal del antebrazo que afecta tanto al cúbito como al radio y que puede ser compatible con una fractura en tallo verde, ¿sí? Sí, ¿Quedó muchas claro, Camila? gracias. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, el resto de los chicos, ¿alguno quiere preguntar algo?